Hola Peña, ¿qué tal compañeros de Al Nota? ¿Le importa cómo andamos? ¿Cómo va ese encierro? Espero que estéis más o menos bien, más o menos limpios, más o menos acomodados, más o menos todas estas movidas. Hoy vamos a recomendar desde Al Nota, ¿le importa? Una serie de películas que están en Netflix, que no por ello obligatoriamente son de Netflix, pero que están en Netflix y las podéis ver ahí, para ver en estos días de encierro un poquito de todo, ¿vale? Así que vamos al lío. Together. Película número 1. Esta película sí es de Netflix, ¿vale? Es una película de 2019 que ha estado muy presente en los Oscars, que se llama Historia de un matrimonio. La dirige Noah Baumbach, que es un director, o sea, de la nueva ola de directores americanos independientes, pues un poco en la línea de Alexander Payne, de esa gente muy heredera, por ejemplo, de John Cassavetes, ¿no? Que hacen un cine, pues, muy de personajes, mezclando mucho la comedia y el drama. En este caso, Historia de un matrimonio, claro, porque la protagonizan Adam Driver y Scarlett Johansson. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. Para las mentes normales, pues son Kylo Ren y Viuda Negra. Hace un poco de contradicción a su título porque no es la historia de un matrimonio, es la historia de un divorcio. You gaslighted me! You're a fucking villain! Oh, you want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Fine. Cuenta la historia de un matrimonio bastante bien acomodado de Nueva York, medio artistillas los dos, o sea, juega un poco el mismo juego, juega con el mismo tipo de personaje que juega Woody Allen en sus comedias, pero de una manera mucho más cínica o más dramedia, ¿no? Más en ese tono de este tipo de películas que os he dicho de Alexander Payne, de John Cassavetes, un poco en esa línea, y cómo se enfrentan ellos a su divorcio, porque están prácticamente empezando a divorciarse desde el principio de la película. Es una película muy recomendable, muy, muy, muy bien escrita, con unas interpretaciones absolutamente maravillosas, no solamente de los dos protagonistas, sino de los dos abogados de los protagonistas, que son Ray Liotta y Laura Dern, que Laura Dern se llevó un Oscar por esta peli, que ahí en esos dos personajes hay otra película, incluso yo diría que una grandísima serie, que yo estaría perfectamente dispuesto a ver sobre abogados hijos de puta. It bears mentioning in the accurate recap of this situation that Charlie had extramarital affairs. An extramarital affair. Do you really want me to go there? Yeah, let's go there. Okay. No ha sido para nada mi película favorita este año de los Oscars, para nada, que sigue siendo Eras una vez en Hollywood. You embarrassed me. Yeah, sorry about that. Pero es una película muy recomendable que podéis disfrutar mucho, con grandísimas actuaciones y con... ¿De qué cojones estás hablando? ¿De qué cojones estás hablando tú? Podéis buscar otras películas de este... Por ejemplo, Greenberg creo que también estaba en Netflix, es otra película muy, muy, muy recomendable. Y otras películas recomendables de este hombre, por ejemplo, tiene un documental muy chulo sobre el Brian De Palma. Segunda película, también de Netflix. De hecho, la primera película que produjo Netflix. O sea, la primera peli de la plataforma. Es una película del año 2015 que dirigió Kari Yoji Fukunaga, que es el director que justo previamente había hecho True Detective y había ganado pues, muchísimos premios por la dirección de esa maravillosa serie, la primera temporada, evidentemente. O sea que tenía un poquito de carta blanca para hacer un poco lo que le diera la gana. Y hizo esta película sobre los niños de la guerra. Es una película sobre un país ficticio en África, con una guerra ficticia, pero habla de un tema muy real, que es el tema de los señores de la guerra y de cómo entrenan y cuáles sectas reclutan y secuestran a estos niños y los convierten en máquinas absolutas de matar. Es una película que se le nota mucho el plumero en muchas cosas, es decir, es una película que tiene unas pretensiones muy grandes, o sea, pretende ser la película con las escenas más macabras, más violentas, más descarnadas, o sea, se le nota mucho que quiere llegar a un punto de seriedad y de importancia y de sofisticación en la violencia a la que llega en muchas ocasiones, pero que se le nota mucho la intención, es decir, no surge o no ocurre de manera completamente natural. Aún así es una película muy recomendable, muy buena, un poco bastante dura y un poquito larga para lo que está contando. Hay momentos en los que se te crea una desazón vaga
que te desconecta un poco de la película, que te sales un poco de lo que quiere conseguir contigo y no llega al espectador de la manera en que lo está pretendiendo. Pero es una película realmente dura, realmente interesante y que recomiendo mucho. El protagonista es Idris Elba, que es un actorazo, es posiblemente el nuevo James Bond, y luego una serie de actores completamente desconocidos para hacer de los niños y de los secuaces de este hombre. Tercera peli, colega. En este caso, otra película de Netflix de Mike Flanagan, que es el director de la serie esta también de Netflix que se llamaba La Maldición de Hill House, que también ha dirigido hace muy poco la secuela y adaptación a la vez de Doctor Sleep, de Doctor Sueño, de la continuación del Resplandor, tanto del libro como de la peli. La película esta suya de Doctor Sueño no tiene nada claro si es una secuela del libro o de la peli. Pero bueno, volvamos a la peli de la que estamos hablando, que es el juego de Geralt. I'm serious, stop. Stop it! Is this really what it takes these days? Es una película también adaptación de un libro de Stephen King. Y es una de esas películas de ahora de terror de premisa, es decir, que la película en sí es un concepto, es una premisa. En este caso, una pareja que está en un momento un poquito extraño y un poco de falta de pasión, y deciden hacer un juego en el cual a ella la atan a una cama con una esposa, y justo en eso están completamente apartados en una casa, nadie sabe que están allí, están completamente solos, y mientras ella está maniatada, tiene un ataque al corazón. God, how do we go so wrong? We were happy once, weren't we? Gerald? What? What's happening? Gerald! Entonces, claro, es una de esas pelis con una sola localización, una premisa bastante fuerte, un concepto muy interesante y de una película en la cual hay un personaje en una situación completamente imposible y cómo va a salir de ella. No es lo mismo que, por ejemplo, películas de una sola localización, como por ejemplo la de Enterrado, ¿no? La de Buried. ¿Por qué no? Porque en esa película a este personaje, al personaje de Ryan Reynolds, lo meten en esa situación. Esta es una película en la cual los propios protagonistas se meten en esa situación. La propia protagonista se mete en esa situación. Por ejemplo, un poquito más parecida a una peli que se llama Open Water 2, que aquí se llamaba La Deriva, que era de un grupo de chicos que se iban en un barco al alta mar y tal, y todos se tiran del barco y se han olvidado de poner la escalerita. ¿Os apetece un chapuzón? Y ahí empieza ese es el conflicto. Pues un poco juega ese mismo juego. Es una película... no es un peliculón, pero es muy interesante, muy divertida. Grandes interpretaciones, principalmente de Carla Gugino, que es la protagonista. Y hay un papel muy interesante de Henry Thomas, que es, evidentemente, el Elliot de E.T. Elliot. What? Cuarta película. En este caso es un documental que también está en Netflix, ¿vale? Y es muy, muy interesante. Es un documental que hizo John Huston en el año 46, justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es un documental de encargo, que le encargó al gobierno. Y va sobre cómo están los soldados justo después de la guerra, al volver de ella. Y es súper curioso. Está narrado por su padre, por el padre de John Huston, y es un documental que justo cuando ya lo vio el gobierno, cuando vio el resultado, lo prohibió. O sea, lo vetó completamente y estuvo vetado hasta 1980, creo recordar. It says here on your record from overseas that you had headaches and that you had crying spells. Yes, sir. I believe in your profession is called nostalgia. In other words, homesickness. Yes, sir. It was induced when shortly before the war, I received the picture of my sweetheart. Yes. Fue el referente absoluto de esta película de Paul Thomas Anderson que se llama The Master, la que va un poco también del tema de la iglesia de la cienciología y de Ron Hubbard y demás. El personaje de Joaquín Phoenix está totalmente basado en lo que vio Paul Thomas Anderson en estos documentales, porque hay más documentales un poco sobre el mismo tema que os aparecerán como sugerencias una vez veáis el de Hágase la luz. Es interesantísimo, ves cómo la guerra ha dejado de sonar a estos jovencillos y es una verdadera maravilla que te deja el cuerpo un poquito cortado, pero es súper, súper, súper interesante. I'm sorry, I can't continue. That's all right. Quinta película. En este caso es una peli que la tenéis ahí en Netflix si buscáis en películas clásicas, ¿vale? Es una película del año 86 dirigida por John Hughes. John Hughes es ese director tan importante en los años 80 que hizo esta película, que es un clásico absoluto, ¿vale? Se llama Todo en un día. Incredible.
One of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. También hizo El Club de los Cinco, la hizo justo antes que esta, de hecho casi se solaparon las producciones, también es el responsable de las películas de Solo en Casa, o sea, es un referente absoluto de los años 80 y del cine de adolescentes. Y es muy interesante ver esta película comparándola con el cine de adolescentes o serie de adolescentes que hay ahora, es decir, si esto a la serie la comparas, por ejemplo, con, no sé, con Euphoria o con Élite o con cualquiera de estas series, notan mucho la diferencia del tratamiento que hay con el tema de la adolescencia. O sea, hoy en día el cine sobre adolescentes es mucho más rotundo, es mucho más pretencioso, mucho más rotundo. Todos parece que han sufrido muchísimo y que han vivido muchísimo, y sus dudas existencialistas y tal, y lo duro que es su vida. Ahí tienes a un hombre destrozado. Hay recreo en todas partes, salvo en su corazón. Es todo muy pesado como está contado en series como, por ejemplo, eso, Euphoria. Aquí notas que está contado de una manera muchísimo más cinematográfica, muchísimo más divertida. Al final están tratando los mismos temas que supuran la cabeza de cualquier adolescente, y de una manera muchísimo más cachonda, más divertida, y yo creo que de una manera que llegaba muchísimo mejor al público. Well, why should he get to skip school when everybody else has to go? Syphilitic meningitis. He never gets caught. Una película divertidísima, con Matthew Broderick en pleno apogeo de su gracia y su carisma. Y una película que podéis ver si queréis en familia o si queréis solos, porque la vais a disfrutar exactamente igual. Todo en un día, de John Hughes. Peliculón. Sexta peli, peña. En este caso voy a recomendar Dolor y Dinero, que es una película de Michael Bay del año 2013, si no recuerdo yo mal. Me llamo Daniel Lugo y creo en el fitness. Es una peli protagonizada por Mark Wahlberg y por The Rock. Así que mueve el culo ahora mismo o estampo tus sesos contra la pared de un puto golpe. Es una historia real que ocurrió en Miami en los años 90 y es una absoluta genialidad de película. O sea, es una comedia sobre un grupo de culturistas completamente retrasados mentales. ¿Cuántos gramos de proteína te comes? Que se meten en una trama de asesinatos completamente loca para ganar dinero, para hacer pasta. Es una comedia muy negra que juega, o sea, que la principal baza de esta película, lo que la hace tan cómica, no es tanto lo obvio como que la comedia surge de un sitio muy parecido al que surgía la comedia de American Psycho. Surge muy mucho de la escala de valores que tienen los protagonistas. Es decir, una de las cosas más graciosas de American Psycho es lo que el protagonista considera importante o no importante. Eso es lo que de las cosas que más gracia te hace. En esta película es igual. Para ellos, su escala de valores es absolutamente ridícula. ¿Os gusta esa pibita rosa? Era mía. Se la regalé. Y las cosas que pasan son unas locuras completamente impresionantes, pero que ocurrieron de verdad. Es una película que Michael Bay quería hacer de hacía mucho tiempo, no se lo permitían. Las productoras solamente querían que hiciera películas de Transformers y de explosiones y tal. O sea, y el tío dijo, si hago Transformers 3, creo recordar, te dejamos hacer esta película absolutamente locura con muchísimo menos dinero. Y hizo una película con mucho menos dinero de lo común y creo que es su mejor película. No le haremos daño a nadie, ¿verdad? ¿Qué va? Entramos. Ahí está. Le pillamos. Nos firma un par de cosas. Le damos un batido de proteínas. No sabrá ni qué ha pasado. He visto muchas pelis, Paul. Sé lo que hago. Séptima película. Os voy a recomendar una película de Steven Spielberg, que siempre es bueno estar continuamente viendo películas de Steven Spielberg. En este caso es The Post, Los papeles del Pentágono. ¿Tienes los papeles? Aún no. Es otra peli de estas de ese subgénero que se llama un poco periodistas en peligro, ¿vale? Tipo, pues eso, completamente heredera de Todos los hombres del presidente, El dilema, o sea, es ese tipo de película en la que los periodistas en peligro son los protas. En este caso es sobre otro caso real que también ocurrió en el mismo periódico que el de Todos los hombres del presidente, del Washington Post. A trabajar. Encontrad esos papeles. Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales. ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Tom Hanks y Meryl Streep son los protas. Meryl Streep es la dueña del periódico. Tom Hanks es Ben Bradley, que es el mismo personaje que hacía Jason Robards en Todos los hombres del presidente. Ken, what's up, kid? En este caso, no es tanto una historia de una investigación como una historia de si se decide o no se decide publicar una noticia que va a afectar directamente al gobierno, sobre destapar una verdad muy gorda que afectará muchísimo al país. Entonces va más sobre todo lo que implica tomar esa decisión. Una película absolutamente maravillosa,
No cuenta nada nuevo en este tipo de película, en este subgénero, pero dirigido por Spielberg es una verdadera maravilla y la aconsejo mucho. Peliculón. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. Octava película. En este caso voy a recomendar La balada de Buster Scruggs, que es la última película de los Coen. Por el momento es la última película de los Coen. I'm Buster Scruggs. You're shooting ironwork. Es una antología de relato de vaqueros. Son 6 historias completamente distintas entre ellas, pero completamente diferentes, con un tono, un tipo de comedia, un tipo de violencia completamente diferente. Sí tienen en común una cosa, y es que ninguna de ellas ocurre en el mundo real. Todas ellas ocurren en el mundo novelesco de los libros pulp de vaqueros. Son historias muy rocambolescas, algunas extremadamente violentas, otras extremadamente románticas. Hay personajes muy extraños, muy en la línea de los Coen en ese sentido. Do you have anything to say before sentence is carried out? Sentence? What's my sentence? Mi corto favorito es el de Tom Waits. No sé si yo hubiese ordenado las historias como están puestas. Quizá me hubiese gustado más de otra manera, no lo sé. Eso ya cada uno pues tendrá su opinión. Son historias muy graciosas, algunas de ellas con un humor extremadamente negro, como el que le gusta a los hermanos Coen. La que protagoniza Liam Neeson es una historia en la que hay un personaje que está continuamente contando historias, ¿vale? Que trabaja en una especie como de teatro ambulante. No os quiero destripar mucho, pero la movida es que solamente el único diálogo que hay en la película, el resto es completamente silencioso. Y es una de las más macabras de todas. The hand that mocked them. Es genial, absolutamente hilarante, divertidísima y espero que la veáis. Yo soy Dolemite, una película que protagoniza Eddie Murphy, también del año pasado, también de Netflix. It's showtime, y'all. You love him and I love him. Put your hands together. Dolemite is my name. Cuenta la historia real de Rudy Ray Moore, que era un cómico que hacía stand-up y tal, que de repente decidió, bastante fracasado, que de repente decidió darle una vuelta a su vida y convertirse en director de película Blaxploitation, y empezó con la que se llama Yo soy Dolemite. Y en la producción de esa película, producción por llamarlo de alguna manera, es de lo que va esta peli. Hey, you know, Auntie, I was thinking about putting out a comedy record. Comedy? You've been a singer, a shake dancer? Es absolutamente genial. Es una película que han escrito la misma gente que escribió Ed Wood, y es una película con un espíritu prácticamente idéntico a Ed Wood. O sea, la historia va de lo mismo, va de alguien absolutamente apasionado del cine, absolutamente apasionado de lo que hace, que hasta tal punto que no se da cuenta, no es consciente de si lo que está haciendo es bueno o malo. Pero su pasión se plasma absoluta y totalmente en sus películas. Por mucho que sean buenas o malas. De hecho, os recomiendo ver películas de este hombre, que las vais a encontrar en internet seguro si las descargáis. Es una película divertidísima, absolutamente desternillante. Es como tiene cierto toque a película de los 80 en el tipo de comedia que hace. Y creo que os podéis divertir muchísimo viéndola. No os quiero contar mucho porque es una peli que es muy fácil de destripar. ¡Y corten! Genial, la positivada. Y décima y última, no os voy a recomendar ni una película ni un documental, sino un especial de stand-up, de monólogos que hay en Netflix, que es el último que ha hecho Dave Chappelle, que se llama Stick and Stones. Are you ready? Una absoluta maravilla, es genial. Se le ha puteado mucho por este especial porque es bastante ofensivo, para mucha gente lo ha considerado muy ofensivo, pero bueno, ese es el estilo de humor de Dave Chappelle y no debería sorprender absolutamente a nadie. The punchline is, so I kicked her in the pussy. Está construido de una manera absolutamente maestra. Dave Chappelle vuelve a demostrar que es el de los mejores o el mejor en este tema, junto con Louis C.K., que por cierto tiene su nuevo stand-up en su página, que se puede descargar. Yo todavía no lo he visto, pero estoy loco por verlo. El de Stick and Stones es divertidísimo. Cómo ha estructurado los chistes es algo absolutamente envidiable. Es decir, el tío, todos los remates de los chistes están hechos de manera que al principio tú crees que va a hacer una cosa y hace otra. Te estás riendo de una cosa y luego consigue que te sientas incómodo de lo que te has reído. Es una absoluta maravilla. Vice lo puso a parir porque decía incluso que era tan ofensivo, que es un stand-up que no debería ni verse, etcétera, etcétera. Esas chorradas que se dicen hoy en día. ¿Ves lo que pasa, Lali? Pero es una absoluta maravilla. Os vais a descojonar cuando lo veáis. Es un retrato perfecto de su percepción del mundo de hoy en día. También aconsejo ver los otros suyos que tienen, los otros stand-up que tiene Netflix, que tiene más de uno. De hecho, quizá ver el último para ver su progresión y que lo disfrutéis muchísimo. Because we understood that this nigga was clearly lying.
Bueno, y ya está. Ahí tenéis las 10 recomendaciones de hoy. Las he dado un poquito rápido quizá, pero bueno, es para que el vídeo no se haga eterno y sea un coñazo verme. Espero que veáis alguna de estas películas y si las disfrutáis o no os gustan, lo comentéis abajo. Y bueno, que disfrutéis de vuestra cuarentena.